Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Bueno, empezando este año nuevo, estamos ya en el año 2024. Quiero aprovechar para saludar a todos otros amigos y hermanos que siempre nos sintonizan y les agradecemos mucho por su aprecio, sus comentarios. Muchas de estas cosas que nos dan a conocer nos ayudan mucho para poder mejorar y cada vez poder ser más objetivos en nuestro propósito de transmitir la palabra de Dios. Este vendría a ser el primer sermón de este año 2024 y el tema de esta hora lo he titulado Las enfermedades del alma. Bueno, el significado de la palabra soteria significa salvación, la palabra griega soteria, que incluye la idea de salud, de sanidad integral del espíritu, del alma y del cuerpo. Y la enfermedad del alma es un problema común en la humanidad. La fraseología que dice quebrantado de corazón, que encontramos en la Biblia, es la que mejor describe algún padecimiento del alma. Y este término es usado para describir las heridas internas del alma. Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y él dice que vino a sanar a los quebrantados de corazón, que no serían otros sino que los heridos del alma, ¿no? Como se menciona en Lucas capítulo 4, verso 18. Y este es un tema muy importante, ya que cualquier cosa que pueda destruir el alma, de seguro que destruirá también el cuerpo. ¿La enfermedad del alma puede transmitirse al cuerpo? Sí, claro, es posible. Un quebrantamiento en las emociones y de la mente conducirá sin duda pues a un quebrantamiento, deterioro fisiológico, es decir, en el cuerpo. Entonces es vital que nuestras almas sean restauradas. Se sabe que las funciones del alma incluyen nuestra mente, emociones, imaginaciones, ¿no? Y aún nuestra propia memoria. Muchos cristianos sufren de las cicatrices de heridas que recibieron en sus almas. Retienen muchos recuerdos dolorosos del pasado. Y todo esto es a causa de la naturaleza pecaminosa que tenemos. Ahí en el capítulo 28, verso 18, el Señor dijo a su pueblo, como una consecuencia del pecado, como una maldición que recibirían si es que ellos decidían apartarse de Dios y hacer lo malo. El verso 28, capítulo 28, verso 28 de Deuteronomio dice: Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Esto tiene que ver mucho con el aspecto interior, emocional, la parte espiritual que todos tenemos. Y vamos a ver que como resultado, las personas que tienen problemas en el alma, pues tienen dudas sobre el presente y tienen temor del futuro. Puede que tengan respuestas en sus mentes, pero les es difícil razonar correctamente cuando su corazón está herido. Creo que todos estaríamos de acuerdo en que necesitamos una sanidad interior. Nuestras mentes, memorias y emociones necesitan ser renovados. A esto es lo que llamamos una liberación del alma. ¿Dios nos querrá sanos? Yo pienso que sí. La sanidad del hombre en su aspecto total también es un proceso. Comienza por medio de un encuentro. Bueno, los que creemos en Dios, creemos que la sanidad interior comienza por medio de un encuentro personal con Jesús como nuestro Salvador, Señor. Esto trae como resultado un corazón nuevo y un espíritu liberado. Dios siempre comienza en el centro de nuestro ser, en otras palabras, en nuestro espíritu. Primero toca a nuestro espíritu con su espíritu, y después que nuestro espíritu es liberado, nuestra alma es restaurada. Creo que hay mucho de certeza en lo que dijo Jesús allí en Juan 8:32,
al decir, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esto no puede ser tan cierto con respecto a una liberación interior, a alguien que necesita ser restaurado interiormente. La única verdad personificada es Jesús. Él es el único que puede restaurar tu ser interior. Entonces creo que una persona, cuando ya tiene un contacto con Dios, tiene una relación personal con Él, es cuando Dios va a empezar a operar en nuestro ser o en nuestro mundo interior, en nuestro más recóndito ser. Juan capítulo 7, versos 37 al 38, dice que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esos ríos de agua viva traerán la sanidad y saciarán la sed del alma. Como hemos dicho, las funciones del espíritu, alma y cuerpo están relacionados mutuamente. Un espíritu saludable es un fundamento sólido para un alma saludable. Un alma saludable favorece para tener un cuerpo también saludable. Hemos sido creados para funcionar como personas íntegras. El apóstol Juan hace referencia a esta verdad en una de sus cartas, por ejemplo en su tercera epístola. Juan escribe en tercera de Juan, que llamamos nosotros el verso 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La prosperidad del alma tiene que ver justamente con esa sanidad interior que Dios quiere efectuar en cada uno de nosotros. Nuestros cuerpos tienen la tendencia de seguir la dirección tomada por nuestras almas, y nuestras almas siguen los pasos tomados por nuestros espíritus, y los problemas espirituales producen problemas mentales y emocionales, ¿no? Problemas del alma. Estos, a cambio, producen problemas físicos, problemas del cuerpo, y los vínculos entonces entre nuestro espíritu, alma y cuerpo en realidad forman una cadena irrompible. Si el cuerpo padece, sin duda que el alma, el espíritu también van a padecer. Y si el espíritu padece, pues el alma y el cuerpo también igual van a padecer. Uno no puede resolver un problema psicológico del alma por medio de tratar el cuerpo solamente. De igual manera, uno no puede resolver un problema espiritual por medio de tratar únicamente con la mente o las emociones. Es por tal razón que algunos tratamientos de médicos, doctores y psicólogos, con el respeto que se merecen sin duda, pero he visto que muchos tratamientos de médicos y psicólogos pues fracasan. Y las raíces que producen los problemas del alma o del espíritu tienen que ser extraídos primero, ¿no? Que es lo primero de nada, hay que extraer esos problemas para sanar el cuerpo. Los problemas espirituales solo los puede tratar Dios, nadie más que Él. El hombre ha pretendido y pretende también dar sanidad al espíritu del ser humano. Pero yo pregunto, ¿en el ser humano existirá la capacidad de poder liberarse a sí mismo de la maldición del pecado? ¿Habrá algún antídoto, alguna medicina, algún tratamiento espiritual que sirva para liberar al hombre de la opresión, de la dictadura del pecado? ¿Habrá algo que pueda romper las cadenas que oprimen al ser humano a causa del pecado? El Señor le va a decir a su pueblo, al pueblo de Israel, ahí en Gálatas capítulo 8, 22, ¿no hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? El pueblo de Israel en ese entonces vivía desligado de Dios y no le fue bien. No le fue bien. Tuvieron que terminar en el exilio.
Dios se encargó de sancionarlos y mandarlos al exilio. Ellos mismos no pudieron sanarse a sí mismos, aunque probablemente lo pretendieron, probablemente desearon hacerlo. Como hoy en día la ciencia hurga todo, examina todo y hace, bueno, nadie duda que la ciencia avanza mucho. Y de seguro que la ciencia también, en ese intento de querer liberarse de Dios y pensar que no necesita a Dios, o cuestiona a Dios, o no cree en Dios, no generalizo, pero muchos que son de mente razonable, entre comillas, científica, pues tienen esa tendencia a no creer en Dios, porque cayeron en una especie de orgullo falso espiritual, que el ser humano cree que puede lograr cosas que ya no necesita la ayuda de Dios. Una de las cosas que el ser humano no va a poder nunca, por más que la ciencia avance, es liberarse de la esclavitud del pecado. Eso solamente lo ha hecho Cristo en la cruz y es el único sacrificio válido para todos los tiempos. Aun cuando la ciencia avance tanto y logre tantos éxitos, nunca va a poder liberarse de la esclavitud del pecado. Y es verdad, ¿no? Lo que dice, como leímos Jeremías 8:22, con lo que el Señor le dijo a su pueblo, que no había medicina para el pueblo de Israel. Esto es cierto aun cuando se ora, por ejemplo, por la sanidad divina de algunas enfermedades físicas, y después de la oración, al parecer la persona fue sanada, el dolor físico y los síntomas desaparecen por un tiempo. Sin embargo, si las necesidades del alma, emocionales y del espíritu no han sido satisfechas, es decir, si esa persona que pudo haber experimentado, gracias a la oración, una liberación, ¿no? Una sanidad incluso, porque yo pienso que Jesús sanó a mucha gente que no se vinculó con él. En el caso de los 10 leprosos, solamente uno fue a agradecer, los demás se fueron. Ni gracia le dieron y no sabemos si creyeron en él, si mantuvieron una vida de comunión con Dios. No se sabe. Hay mucha gente que fue sanada, pero que no tuvo contacto con el Señor, no entregaron su corazón a Cristo. Como hoy día hay personas que pueden sanarse producto de la oración de otros, pero esas personas luego que experimentan la sanidad no tienen interés de acercarse a Dios. Es más, ni le dan gracias, ni le atribuyen a él la sanidad, le pueden atribuir a cualquier cosa cuando Dios lo hizo, pero ellos no, simplemente dicen, no, yo me sané porque me preparé tal medicina, porque fui a tal médico. Algunos hasta dicen porque me fui al curandero, él me sanó, pero Dios no intervino para nada. Bueno, hay quienes se pueden sanar por obra del diablo también, claro, eso es más peligroso. Meterse en el terreno de las tinieblas hace que la persona puede experimentar alguna sanidad, sí, pero el diablo nunca te va a dar un favor gratuito. Recuerda que el diablo siempre va a querer aprisionarte y va a atar tu alma de alguna manera. Aunque no le agradezcas a Dios, no interesa, pero ya te ató espiritualmente. Y como dije, hay personas que pueden experimentar la sanidad incluso de Dios, pero no le dan gracias, no entregan su vida a Cristo, no creen en Jesucristo, no le rinden su corazón a Cristo. Entonces la condición de esa persona es peligrosa. Es lo que menciona Mateo capítulo 12, verso 45, cuando Jesús habla de aquella persona que fue sanada, liberada, pero que la casa está vacía, ¿no? Cuando dice que si el demonio salió de una persona que fue liberada, pero luego el demonio encuentra que esa casa está vacía, y da a entender como que esa persona recibió la sanidad, pero nunca se vinculó con Dios. Su corazón está vacío porque Dios no está presente ahí. Entonces, dice, va, verso 45, Mateo 12, 45, entonces va el demonio, toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación, dijo Jesús. Aquellos que pretenden liberarse, aquellos que pretenden sanarse, entre comillas, sin la intervención de Dios, sin la ayuda de Dios, menospreciando a Dios, dejando de lado la obra cumbre que Dios realizó a través de su Hijo Jesucristo en la cruz, pues ese hombre o esa mujer que piensa o sueña o se ilusiona creyendo que recibió algún tipo de liberación, en realidad no es así. Sin Dios no existe una verdadera liberación, mi querido amigo. Las enfermedades del alma existen.
Y existen y van a seguir existiendo porque Dios, mientras esté ausente, las enfermedades del alma van a dar lugar en el corazón del hombre y lo van a atormentar y lo van a torturar. ¿Existen cosas que pueden lastimar el alma permanentemente? Sí, yo creo que sí. Hay cosas que pueden causar daños, si es que no hay una intervención de Dios, si es que no hay una ayuda de Dios, si es que no hay una manifestación divina para ayudar a esa persona, entonces esas heridas del alma pueden ser permanentes. Hay aquellas que son causadas, por ejemplo, por la infancia, una infancia donde ha habido maltrato. Por ejemplo, muchos niños sufren debido a las faltas y fracasos de sus padres. Las Escrituras nos cuentan que los niños deben ser enseñados y entrenados en amor. En Efesios capítulo 6, verso 4, ahí dice claramente el apóstol Pablo: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Las palabras y acciones poco amables e imprudentes que a veces los padres podemos decirle a los hijos pueden causar temor o resentimientos en los corazones de los hijos. Y peor todavía si ha habido abuso, maltrato, daño psicológico, físico. Dejan cosas o heridas, profundas en el corazón. Los abusos físicos. Algunos padres son demasiado ásperos y críticos. Nunca estimulan o animan a sus hijos. Algunos llegan a los extremos de los abusos físicos y castigos crueles. En tales casos no solo es el cuerpo el que sufre, sino también el alma. Se daña la personalidad, las emociones, ¿no? La persona, como resultado de todo esto, es severamente lastimada. Estas heridas internas son a menudo llevados o arrastrados a la edad adulta. El consejo del autor de Proverbios, ahí en el capítulo 19, verso 18, me parece que es muy pertinente en un caso como este, cuando dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Sí, los padres están en el deber de corregir a sus hijos, pero no de destruirlos. Existen los abusos emocionales, aún peores que los azotes y las heridas de los abusos físicos. Están los golpes invisibles del escarnio de los padres para con los hijos, los cuales lastiman el alma permanentemente. Muchos hijos sufren de complejos de inferioridad o baja autoestima. Ellos no pueden verse a sí mismos teniendo éxito en nada. Tienen miedo de tomar nuevas responsabilidades o de prepararse a sí mismos para una mejor posición en la vida. Es decir, desarrollaron un complejo de inferioridad que yo creo personalmente que es posible superarlo, pero hay quienes simplemente prefieren vivir así, porque han sido víctimas del maltrato verbal, psicológico, han sido víctimas de palabras hirientes, ofensivas, que han dañado sus vidas, ¿no? Proverbio 12, 18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Sabes quién tiene esa lengua de sabios? Dios mismo. Muchas personas que llegaron heridas con golpes de espada, palabras que hirieron sus almas, sus corazones, escucharon las palabras que emitidas por una lengua de sabios, como un bálsamo de sanidad, una medicina que ha podido liberar a muchos de ellos de esta terrible situación de tener el corazón, el alma herida. Sin duda que nuestros pecados también pueden afectar nuestra vida espiritual. Las leyes del amor y de la moral de Dios fueron dadas para nuestro bienestar. Descendieron del corazón de Dios porque Él se compadece de sus hijos. Él nos dio leyes para guardarnos de las heridas, los perjuicios y del dolor. Cuando violamos sus leyes morales, esto trae como resultado el quebrantamiento del alma o el corazón. Cuando violamos las leyes de Dios,
terminamos con nuestras almas o corazones heridos, lastimados. Ahí en el libro de Jeremías, capítulo 15, versículos 18 y 19, el profeta Jeremías hace una pregunta y dice: ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Y luego le dice a Dios: serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Y Dios le va a responder y le va a decir: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Dios te lo dice a ti también, mi querido amigo, que puedes estar viviendo una situación así. Estás teniendo luchas internas, temores, miedos. Hay aflicción en tu alma, no eres feliz. Hay mucha gente que vive con la depresión, y la depresión, tú sabes que si no se cura, se vuelve crónica, te puede llevar al suicidio. Y hay gente que se mata porque se quedaron allí atrapados en ese laberinto sin salida, y ya hartos de eso, pues la autoeliminación creen que es la solución. Y no es así. Hay cosas que pueden generar culpa en el corazón, claro. Por ejemplo, los pecados sexuales, la fornicación, el adulterio, la pornografía, también lastiman el alma. El Antiguo Testamento declara firmemente tal verdad de la siguiente manera, ahí en Proverbios 6, 32, 33, cuando dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. El pecado de adulterio, en ese tiempo, como creo que lo es hoy en día, es grave, sin duda. Aquel que lo practica, a menos que tenga el corazón endurecido o como dice Pablo, a menos que tenga la conciencia cauterizada, esa persona no va a poder sanar. Puede sanarse, pero si ya tiene el corazón endurecido, ese hombre ya no va a poder experimentar la gracia y el poder de Dios, a menos que se arrepienta sinceramente. Tú sabes que lo que dice la sociedad también puede afectar tu ser interior. Lamentablemente la sociedad moderna desea eliminar todos los límites morales con relación a las relaciones sexuales. Algunos necios, yo los llamo así, necios, de los tiempos modernos, dicen que mientras nadie se oponga, y no saben que Dios se oponga, mientras nadie se oponga, cualquier clase de actividad sexual es aceptable. Sí, entonces salen por ahí estos creadores de las ideologías modernas que hoy en día pues están dañando. Yo digo que están dañando, no está siendo una bendición, es un daño moral, psicológico, espiritual, físico que están causando en muchas personas estas corrientes ideológicas modernas que van en contra de la voluntad de Dios. Sí, sin duda. El adulterio, la homosexualidad, el sexo con los niños y otras prácticas vergonzosas no son vistas en estos tiempos, en algunas sociedades, como pecaminosas. Todas están dentro del círculo de los derechos, entre comillas, personales de cada individuo. Y tales actividades son, según estos expertos morales modernos, entre comillas, pues son marcas de madurez y de libertad personal. Pero el autor de Romanos, de la epístola de los Romanos, que es el apóstol Pablo, y en el capítulo 1, verso 24, va a decir otra cosa. Si tú quieres saber qué opina Pablo sobre la ideología de género, lee Romanos 1, 24 al 27, que dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y escucha lo que dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros,
cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y en el verso 32 dice, y esta es la sentencia que creo que da el apóstol Pablo para quienes tienen este tipo de vida. Verso 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Pablo dice que los que practican todo esto son dignos de muerte. Claro que en la sociedad actual, pues, yo sé que no van a castigar al adúltero, al fornicario, al homosexual, no lo van a castigar con la muerte, no, porque ya han ganado derechos, porque ya son personas que dicen, no, son derechos ganados, ya tenemos nuestra libertad, podemos vivir como queramos, sí, ante la sociedad humana, pero yo pregunto, ante los ojos de Dios, porque todos vamos a comparecer ante Dios. Tú que estás viviendo una vida que va en contra de la voluntad de Dios, vas a comparecer ante Él. ¿Qué le vas a decir a Dios? Señor, yo hice tu voluntad. Señor, yo hice las cosas según lo que dice tu palabra. ¿Vas a decirle eso a Dios? Cuando tú sabes perfectamente lo que te estoy leyendo acá, puedes leer en la Biblia, por si acaso, no estoy inventando esto, está en Romanos 1, 24, 27, epístola escrita por el apóstol Pablo, que fue un siervo de Dios, y él está expresando la voluntad de Dios a través de esto. Dios está hablando en estos tiempos. Claro, Dios quiere decirle al ser humano lo importante que él tiene que saber para ser salvo. Y la palabra de Dios prohíbe explícitamente una conducta inmoral de tal naturaleza y advierte a las personas respecto a los dolorosos resultados, tanto para el individuo como para la sociedad. Los principios divinos de moralidad son para nuestro bienestar y felicidad personal. También son para el bien de la sociedad como un todo. El violar las leyes de Dios no trae la verdadera libertad. De hecho, el hacer tal cosa nos empuja hacia la esclavitud del pecado, el cual, al final conduce a la destrucción y a la muerte eterna. La esclavitud del pecado nos conduce a la muerte eterna. Tito, que es una epístola del Nuevo Testamento, capítulo 3, verso 3, dice, porque nosotros también éramos, en otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Está describiendo Pablo mismo, escribe esta epístola, de cómo vivíamos muchos nosotros antes de conocer a Cristo. Pero hay mucha gente que vive así actualmente. Lo que es más, no sabe que si viviendo en esta condición, que viviendo en esta condición están condenados, no saben. Están en la ceguera espiritual. A mí me sorprende ver que hay mucha gente que ha vivido en pecado, ha muerto en pecado sin haberse arrepentido. Y a mí lo que me llama la atención es que cuando le hacen una misa de muertos dicen, ahora su alma descansa en la presencia de Dios. Pero ¿cómo saben que va a descansar en la presencia de Dios si nunca se ha arrepentido? Ese hombre vivió toda su vida en adulterio, en fornicación, ha vivido como ha querido, ha sido un corrupto, un ladrón, un mentiroso, un engañador, pero creen que porque uno le hace su misa, al final, ya cuando se murió, y dicen, ahora su alma descansa en paz. ¿Y quién te ha dicho semejante mentira? Te la dicen siempre. Pero si ese hombre nunca se arrepintió, nunca se convirtió a Cristo, déjame decirte que una misa no lo va a salvar. Porque la salvación no es por misas. La salvación es por una actitud de arrepentimiento personal, consciente, y mientras esté en vida, porque después muerto ya no vale. De seguro que hay mucha gente que está en el infierno llorando y clamando y pidiendo perdón a Dios por sus pecados, pero ya es tarde. Porque ahora que están en ese lugar recién se arrepienten, pero ya eso no vale. Y el arrepentimiento es ahora, aquí en la tierra, mientras estás vivo, mientras tienes vida. Aquí es cuando tienes que arrepentirte y cambiar tu vida. Sí, yo creo que la persona que vive con problemas emocionales, espirituales, experimenta dolor. Dolores internos, ¿no?
dolor espiritual, mental, emocional y hasta físico. Y esto es cierto para el individuo y para la sociedad como un todo. Pero Dios extiende su mano de amor. Dios todavía quiere salvar, quiere sanar, quiere restaurar, quiere perdonar. Como el Señor mismo lo dice, Él mismo se define a sí mismo cuando dice ahí en Éxodo 34:7 que Dios guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Mira, te das cuenta que la maldición del pecado afecta a las generaciones futuras. El mal ejemplo que dan los padres a los hijos afecta a los hijos y a sus generaciones futuras si es que no se corrige eso. El daño emocional, espiritual, físico que los padres pueden haber causado en sus hijos, si estos no se curan, si estos no son restaurados por Dios, eso va a ser algo que lo van a transmitir por todas sus generaciones. La sociedad moderna, yo pienso que ya está comenzando a cosechar, y siempre lo ha hecho. Mira, la sociedad moderna que no tiene a Dios está cosechando una siega horrible de las semillas pecaminosas que sembró. Los hogares rotos, corazones y matrimonios quebrantados, niños confusos y maltratados, madres sin casarse, y los millones de abortos anuales, además de las terribles enfermedades venéreas transmitidas sexualmente y las diversas parafilias que están siendo aceptadas en la sociedad como normales. Todo esto es consecuencia del pecado. Esto no es consecuencia de una ideología que nos hace libres, entre comillas. No puede haber libertad en algo que te va a esclavizar moral y espiritualmente y te va a condenar. ¿Dónde está la libertad? Yo te pregunto, todas esas personas que ahora están en el infierno y están sufriendo y que han vivido en la tierra una ideología que los ha hecho libres, ¿qué libertad hay si te estás yendo al infierno? ¿De qué libertad me hablas? Te pregunto, ¿te han engañado? El diablo te ha engañado, sin duda, porque el diablo está detrás de todo esto. Le está haciendo creer a la gente que por abrazar las ideologías modernas van a ser libres, van a vivir como quieren. Es más, hasta les engañan diciendo que Dios está refrendando las prácticas que están haciendo ellos, las prácticas que hemos dicho en lo que dice Pablo en el capítulo 1, ¿no? Donde ahí prácticamente condena totalmente, ¿no? Ahí en Romanos 1, 24 al 27. Vemos lo que Pablo está diciendo acerca de las prácticas del ser humano que, según les han hecho creer, los hacen libres. No, los están condenando. ¿Dónde está la libertad? Yo te digo, la práctica que tú tienes te está condenando al infierno y al lago de fuego. Entonces dime, ¿de qué libertad me hablas? Esa no es la libertad, esa es la condenación. Te están engañando, por eso te digo. Te están diciendo que no, practica esto, practica el sexo libre, practica las diversas parafilias, practica la ideología de género, practica todo eso, ¿no? Eres libre. ¿Libre de qué? Si al final te vas al infierno. La libertad verdadera no es la que te lleva al infierno, la libertad verdadera es la que te lleva al cielo con Dios, para vivir con Él eternamente y disfrutar de la dicha eterna. Eso es libertad. La gente no lo entiende así. Yo pienso que Dios se conduele cuando ve que el hombre sufre. Es un dolor producido, sin duda, por el pecado que genera ese dolor. Es debido precisamente a la rebelión del hombre contra las leyes divinas de Dios. Las leyes de Dios. Y el ignorar esta verdad es como invitar a la tragedia. Pues toda esa inmoralidad que el ser humano practica hoy lastima y destruye el alma. Y yo añado algo más. Condena a una eternidad horrible al ser humano, una eternidad de oscuridad, sin salida. Quiero redondear lo que estoy diciendo porque esto no es lo que Dios quiere. Ojo, Dios no quiere que tú te pierdas. Dios no quiere que tú practiques una falsa libertad que te va a condenar. Dios no quiere que tú te vayas al infierno ni te vayas al lago de fuego.
Dios quiere liberarte de todo esto. En Ezequiel capítulo 33, verso 11, Dios dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios quiere que el ser humano viva, Dios quiere que el tipo que está condenado, que está practicando toda suerte de ideologías extrañas que lo están deteriorando moral y espiritualmente, Dios quiere que ese hombre vuelva de sus malos caminos. ¿Por qué tienes que morir?, le dice el Señor. Pero la gente no entiende el lenguaje de Dios. La gente sigue llevando su vida a su manera y prefiere escuchar las mentiras del diablo antes que escuchar las verdades de Dios. Eso es ceguera espiritual. Eso es falto de entendimiento. El ser humano, ese falto de entendimiento, está ciego espiritualmente y por lo tanto se condena eternamente. ¿Quieres eso para tu vida? ¿Tú quieres condenarte eternamente? ¿Quieres irte al lago de fuego? ¿Quieres irte al infierno, al lago de fuego? Es tu decisión. Sigue llevando tu vida a tu manera, sigue llevando tu vida de acuerdo a las ideologías de ahora, sigue practicando lo que el mundo te dice, aunque vaya en contra de la voluntad de Dios, sigue haciéndolo. Sigue creyendo que estás viviendo en una libertad, aunque realmente estás esclavizado al pecado. Sigue creyendo y te aseguro que vas a terminar en ese lugar terrible. Tu decisión. Espero que no sea así. Espero que decidas acercarte al verdadero, al único que sí nos puede dar la libertad. A aquel que dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ese único es Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo para que seas salvo tú, tu casa, tu entorno, tus amigos, tu familia. Sálvate y salva a los tuyos, creyendo en Jesucristo. Recíbelo en tu corazón y Él te hará verdaderamente libre. Gracias por este tiempo que me has permitido tener para compartirte esta enseñanza. Que Dios te bendiga.